Lo primero que tenemos que saber es dos rectas en el plano, cómo pueden encontrarse. Dos rectas diremos que son paralelas, si no se cortan en ningún punto. Diremos que son secantes si se cortan en un único punto. Y diremos que son coincidentes si todos sus puntos son comunes. Es decir, una se superpone encima de la otra. Dentro de las secantes, recordad que tenemos el caso particular de las perpendiculares, que es que cuando se cortan formando ángulos de 90 grados. Luego tenemos rectas paralelas, rectas secantes y rectas coincidentes. Y ahora tenemos que saber que, dadas dos rectas cualesquiera que nos den R y S, ¿cómo podemos saber qué tipo de rectas son? Y hay tres formas de saberlo. Una es fijándonos en la ecuación explícita de la recta. Recordad que la ecuación explícita de la recta era, por ejemplo, la recta R es esta, donde nos daban una pendiente y el origen. Y nos dan otra recta S, donde nos dicen que esto es m'x más n'. Es decir, nos dan, por un lado, una recta R y por otro lado, una recta S. ¿Cuándo serán paralelas? Serán paralelas cuando m sea igual a m', es decir, cuando sus pendientes sean iguales, pero obligatoriamente su origen tiene que ser distinto, es decir, la n tiene que ser distinta. Paralelas serán cuando las pendientes sean las mismas, pero las n's sean distintas, siempre y cuando nos lo den en la ecuación explícita. ¿Cuándo serán secantes? Serán secantes cuando m sea distinto de m'. Y cuando serán coincidentes, cuando m sea m' y además n sea igual a n'. Es decir, cuando sean la misma recta, totalmente escritas. Luego, si nos dan una ecuación escrita de manera explícita, diremos que son paralelas si ocurre esto, secantes o coincidentes. Vale, otra manera de verlo es si nos la dan en la ecuación general. Recordemos que la ecuación general era ax más by más c igual a 0, y la otra recta S sería a'x más b'y más c' igual a 0. ¿Cuándo sabremos que dos rectas son paralelas? Cuando la división A entre A' es lo mismo que B entre B', pero es distinto de C entre C'. ¿Cuándo sabremos que son secantes? Cuando la primera igualdad ya sea distinta, es decir, cuando A entre A' ya sea distinta de B entre B'. ¿Y cuándo sabremos que son coincidentes? Cuando las tres divisiones sean iguales. Luego tenemos que, dada la ecuación general de la recta, nos dan dos rectas, sabremos que son paralelas si la A entre la A' da lo mismo que B entre B', pero distinto de C entre C', son secantes si ya sus divisiones son distintas y coincidentes cuando todas las divisiones coinciden. ¿Y cómo podremos saber, además, con el vector director, en cualquiera de las otras formas, si son paralelas? Dos rectas son paralelas o coincidentes si sus vectores directores son iguales o proporcionales. Por eso, esta regla no nos sirve del todo, porque nos da dos veces paralelas o coincidentes. Sí que nos servirá para secantes, porque significará que sus vectores directores son diferentes. Es decir, siempre que en un ejercicio nos pidan averiguar la posición relativa de dos rectas, lo mejor es escribirnos las rectas en ecuación explícita o en ecuación general. Y ya con ellas aplicar esta fórmula. Yo creo que lo más cómodo sería aprendernos solo una de ellas y esa sería la que aplicar. Por ejemplo, la ecuación explícita. Todos fácilmente sabemos escribir la ecuación explícita a partir de cualquiera de las rectas, porque hemos visto cómo a partir de dos rectas construir todas las demás. Una vez que tenemos la ecuación explícita, es fácil ver que si la m son iguales pero la n distintas son paralelas, si son distintas son secantes y si todo es igual es coincidente. O la ecuación general, porque a partir del vector director y un punto podremos calcular también estas. Por lo tanto, es mucho más sencillo, yo creo, con la ecuación explícita.